El concepto del neorrealismo encuentra su razón de ser en la teoría de Cesare Zavattini. Cine rodado a pie de calle tirando más al documental. Consiste en filmar lo cotidiano, la gente de la calle, hechos convertidos en historia. Es el realismo nuevo, neorrealismo. El cine neorrealista tiene origen en los años anteriores y posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Cine desarrollado por una serie de directores que trabajaban tanto en grupo como individualmente. Junto al neorrealismo aparecieron dos corrientes cinematográficas centradas en la oposición al cine propagandístico del régimen. La corriente de los calígrafos, adaptación de obras literarias antiguas al medio audiovisual, y la objetividad documental. Visconti rechazó el prefijo neo, que no se refería a nuevo, sino a la nueva realidad de la vida nacional que se convirtió en el tema de esta corriente cinematográfica. A diferencia de países como Francia o la Unión Soviética, en Italia no influyeron los grandes directores rusos como Pudovkin o Eisenstein. Apareció un estilo nacional intransferible e italiano. El neorrealismo se convirtió en una herramienta de polémica y crítica social a la situación de la posguerra que sufrió Italia durante y tras la Segunda Guerra Mundial. El sentimiento sobre la imagen. Mayor peso al guión como centro fundamental de expresión. Los diálogos son fundamentales utilizando un lenguaje esencial y auténtico, para así poder retratar la realidad tal y como es. Muerte del actor. Para poder retratar la realidad tal y como es, prescinden de las estrellas. Dos nuevos tipos de actores, la mujer y el niño. Durante los últimos años de la guerra, el cine italiano contaba con muy pocas intérpretes femeninas. Por eso, el neorrealismo introdujo a la mujer. Películas como Nosotras las mujeres o Roma a las 11. Y el niño, influencia del cine de Charlie Chaplin. La improvisación, fundamental en este tipo de cine realista, ya que para retratar la realidad hay que entender su naturaleza dinámica. Es un cine muy flexible. Un claro ejemplo lo tenemos en Paisà, Rossellini, 1946, en la que Rossellini solo dejó claro antes de rodarla el lugar donde se iba a filmar. Reclutó a actores no profesionales en el momento y realizó encuestas para precisar el curso que debía seguir el argumento. El comienzo del neorrealismo italiano ocurre con el estreno de Roma, Ciudad Abierta, Rossellini, 1945. Considerada como un manifiesto de cambio del cine. Se muestra el alma de la resistencia antinazi de la población ante la salida de las tropas alemanas empujadas por la ofensiva aliada. La cruda velocidad de los hechos, el guión y las condiciones históricas y cinematográficas la convierten en una obra maestra del cine. Rossellini se afianzó en el cine neorrealista con esa película y continuó con obras como Paisà, 1946, El amor, 1947, Alemania Año Cero, 1948, o Stromboli, Tierra de Dios, 1949. Junto a Rossellini nos encontramos a Luchino Visconti y a Vittorio De Sica. De Visconti destacamos obras como Ossessione o Giorni di Gloria, 1942, La Tierra Trema, 1948, Bellísima, 1952, o Siamo Donne, 1953, y su trabajo junto a Jean Renoir en Francia. De Sica tenía un estilo de sentimentalismo humano, mezclado con un tono humorístico. Su obra culmen fue Ladri di Biciclette, Ladrón de Bicicletas, 1948, elogiada por la crítica y obra de culto de cinéfilos. Magnífica expresión psicológica de las relaciones entre los protagonistas. Logró el Oscar a la mejor película extranjera en 1949. Tiene otras obras como Milagro en Milán, 1951, Umberto D, 1952 y Estazione Termini, 1952. Actores. Aldo Fabrici. Nació en Roma el 11 de noviembre de 1905. Debuta en un pequeño teatro de los suburbios en el año 1931 y sucesivamente trabaja también en la radio. Debuta en el cine durante la guerra en el año 1942 con Adelante hay lugar, de Mario Bonar. Alcanza el éxito internacional al ser dirigido por Roberto Rossellini en Roma, Ciudad Abierta, con el papel del padre Pietro, el valiente sacerdote que protege a los partisanos.
Attenta, papà, può scappare. Mettete il guinzaglio. Massimo Girotti. Mientras estudiaba Derecho en Roma, fue descubierto por Mario Soldati, que le ofreció un pequeño papel en Dora Nelson, 1939. 2 años después, se impuso como uno de los actores más interesantes del cine italiano, en La Corona del Hierro, de Blasetti, y después Un piloto regresa, 1942, de Roberto Rossellini. La oportunidad de su vida se la ofreció Luchino Visconti al elegirle como protagonista de Obsesión, de Nunzio Malasomma. Io non ho il biglietto. Anna Magnanni. Debuta en el cine con un papel secundario en La ciega de Sorrento, de Nunzio Malasomma. Mientras se hace famosa en el teatro de revista, logra lucirse en el papel de cabaretera de Nacida en Viernes, de Sica, película con la cual inicia una sorprendente carrera que la llevará a ser la gran actriz del cine italiano de posguerra. Participa en la película Roma ciudad abierta de Rossellini. Non vi siete divertiti abbastanza. Para finalizar, decir que el neorrealismo intenta reflejar con dramatismo la realidad social y económica del país, a través del uso de escenarios naturales, actores no profesionales y técnicas del documental.